Ahora tengo la oportunidad de tener una conversación franca y directamente con el señor Ed Burke, quien trabaja para el Distrito Escolar de Santa Rosa, y él ha estado en nuestro programa varias veces. So we now have the opportunity to have a conversation, an honest conversation with Mr. Ed Burke, who is the individual who runs the food and nutrition programs at Santa Rosa City Schools. Señor Ed Burke, Mr. Burke, welcome to KBBF once again. Welcome to Líderes del Futuro. Bienvenido una vez más a este su programa. Thank you, and thank you for having me. Gracias por hablar conmigo. Entonces, una de las cosas que tengo aquí es, sabemos que salió un reporte en diferentes medios de comunicación, pero principalmente de San Francisco, y desde entonces, obviamente, a mí me llamó la atención y queremos saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, quiero ser tan honesto y tan claro como usted. Tengo aquí en mis manos unos reportes de gente que ha compartido con nosotros, nosotras, experiencias, y algunas de ellas o trabajaban antes para el departamento que usted ahora está encargado años atrás, y están preocupadas de que no toda la historia se está diciendo. Obviamente, como un periodista, tenemos que proteger a la información acerca de quién nos da esta información, pero queremos darle la oportunidad también a usted de que pueda presentarle a la comunidad su punto de vista acerca de qué es lo que está sucediendo y cómo se va a componer este problema. And so, again, after the news came out stating that, rotten food was being given out with the lunch program and all of this stuff, um, it became interesting for me, and I wanted to learn more. And over the period of time, a couple of weeks or so, I've had the opportunity to interview and speak with different individuals. And as a result of that, I have my notes here. And obviously, I'm bound to protect the anonymity of the individuals who have spoken with me. And some of them are individuals who have worked in the district previously and who have shared their thoughts, their ideas, and their concerns. But I also wanted to provide you with the opportunity to, again, tell us what is going on and then how perhaps this is going to be fixed. And I want to be direct about that. And so one of the things that has been presented to us is that there are concerns that have been presented to their supervisors, individuals that apparently you supervise, who have been told that, who have been asked, excuse me, why is it that when we're cooking rice, the rice is not rinsed prior to being cooked? Why is it that vegetables that are being sent out and fruit that is being sent out with the lunch program is not washed previously before it is being sent out to either the schools or, in this situation, at the home program of the food program, I should say. And that is something that came up over and over and over again during these conversations with previous employees and other individuals who, again, want to remain anonymous, but have firsthand experience in regards to these issues. Entonces, la primera cosa que me gustaría que nos hablara es personas que trabajaron para el distrito anteriormente, y otras personas nos han dicho que una de las cosas que ellas han reportado es por qué es que nunca lavamos la comida, incluyendo vegetales, fruta y el arroz, por seguro, antes de que cocinemos las diferentes cosas o repartamos, por ejemplo, fruta a la comunidad o a los niños del distrito. I'm not sure if you have a comment about that. Well, certainly. So we take food safety very seriously. It is our first priority that we are safe, that we're keeping our people safe, and that the food that we serve in the community is safe as well. So I understand there were 3 separate concerns, and I'd like to speak to each of those. So the rice, rinsing the rice is more about removing starches, more so than a food safety component. And so we can cook it from a place where we're adding water in. We generally use whole grain rice, and so rinsing it can make it actually a little more mushy, a little more starchy than we'd like it to be. So we generally add water to it and then cook it to the appropriate temperature and then chill it immediately.
So that is a pretty safe practice. When we are sending fruits and vegetables out to school sites, we typically don't wash them because there's an understanding when it gets to the end consumer, we will be washing it there. So for example, when I'm sending a case of fruit in transit, there might be something that gets on that fruit. We have to wash it when it gets to the school site. And likewise, things that are going out to people's homes, it's going to be in a bag and it's going to be handed to those folks. It's going to be taken to their home. And we would strongly encourage everyone to rinse and wash your fruits and vegetables when you get home. Likewise, when we are processing fruits and vegetables, so we're cutting them, we generally will wash them because we are cutting them. So it has to be washed before they're cut. And lastly, we, of course, take all these concerns seriously. And whenever a team member approaches either a supervisor or myself, we will explain each of these steps through so that we're all on the same page. We understand why we're doing it this way. And we've had a couple of questions that came up about these sorts of things. And we had believed that we had addressed it with the staff members. And with understanding that there is, of course, confidentiality, we will be having the same conversation with our teams that we all feel very comfortable. It's not enough that we're safe. We also have to feel safe. And we want everyone who's receiving our food to feel safe and secure that their food is being handled properly. Thank you. Pues el señor estaba hablando, contestando la pregunta en cuanto a, primero, quería decir que la seguridad siempre es nuestra primera prioridad en la escuela y pues en particular deseaba comenzar o quería comentar sobre estas tres preocupaciones que ha mencionado el señor Rafael en cuanto a los productos que están produciendo en las escuelas o para la gente para que lleven a casa. En cuanto al arroz, el señor dice que en cuanto a si se necesita lavar el arroz o no, el señor contestó en este caso, cuando están lavando el arroz, no es para quitar, por ejemplo, no es cuestión de limpieza, es solamente una cuestión de preparación del arroz antes de cocinarlo. Entonces, se cocina este arroz hasta la temperatura requerida y entonces tienen que enfriar el arroz después y mantenerlo a la temperatura correcta para repartir a la gente en la forma cocinada. Pero no se necesita lavar el arroz porque está sucio. Es solamente una cuestión de preparación antes de cocinar el arroz de la manera correcta. En cuanto por ejemplo, a los productos agrícolas que se reparten a la gente, en general, se espera que la gente vaya a lavar por ejemplo, las frutas, por ejemplo, antes de comerlas. Es lo que se hace ordinariamente. Es lo que se espera de todos que reciben los productos. Pero el señor también mencionó en el caso de que, por ejemplo, una fruta venga o llega a la instalación con algo sobre el exterior, sí quitan eso, pero por lo general no están lavando todos los productos agrícolas que llegan a la cocina. Pero hay una excepción, por ejemplo, si es un producto agrícola que se debe cortar. En estos casos se debe lavar el producto agrícola antes de cortarlo y antes de ponerlo dentro de la comida que están preparando ellos ahí. Pues el señor, para responder a la tercera parte de la pregunta en cuanto a la actividad de los directores de la cocina para mantener la seguridad, el señor dijo que toman muy en serio la seguridad de los productos que producen ahí en la cocina y que cada empleado pues debe de hablar con su supervisor y ellos siempre tratan de explicar cada paso del proceso para explicar la razón por la cual se está tomando esas medidas o no. Para que todos entiendan. Y cuando haya, por ejemplo, una persona con una pregunta, esas preguntas son bienvenidas y siempre tratan de contestar
para todos, para contestar bien lo que están haciendo. Y creían antes que ya habían abordado todos estos puntos, pero parece ahorita que no, pues van a hacerlo de nuevo. Y pues todos nosotros queremos sentirnos seguros. Y no solamente los empleados, sino también los papás que están y las familias que están recibiendo las comidas escolares, ellos deben de sentir muy seguros cuando están comiendo las comidas que se proveen. Es nuestra primera prioridad para todos. Thank you for that. Gracias por esas respuestas. We could go on for a while on some of the issues that I have been provided, but I just want to present one more issue that was brought up to me over and over again in multiple of the interviews that we conducted. And then after that, if you can provide us perhaps with a phone number, an email address where people can communicate, ask questions, that would be helpful. Entonces, una de las cosas que salió una y otra vez durante las entrevistas era que es importante. Entonces, podemos hablar acerca de esto por mucho tiempo, pero lo que quiero es nada más presentar este otro punto, ver qué nos puede decir y si al final nos puede dar un número de teléfono o correo electrónico donde la gente puede llamar y hacer preguntas o presentar alguna queja. Entonces, una de las cosas que la gente dice es, hace 2 meses estuvimos sirviendo tamales que fueron expirados desde febrero del 2020. Se le presentó esta información a supervisores, supervisoras. No saben si se le presentó directamente a usted, pero a otras personas, supervisores, supervisoras, diciéndole esta comida, estamos seguros que se le debe de dar a las personas y que los supervisores y supervisoras de todos modos repartieron esta comida a la comunidad. Esa y la otra parte que se relaciona a esto es que están preocupadas y se les ha presentado esta información a supervisores, supervisoras de que al jamón, pavo, salchichas y otras cosas las descongelan, usan un poco de ella, las vuelven a congelar y que si eso presenta un riesgo a la comunidad cuando se están preparando estos tipos de almuerzos. And so the last item here then is about 2 months ago, it says in my notes here, about 2 months ago, we were serving tamales that expired technically in February of 2020. When we presented this information to our supervisors, based on my notes, there is no evidence that it was presented to you directly, but to their supervisors, and the supervisors basically did nothing to prevent that food from going out. And the other one is that there is a concern that has been presented to supervisors as well, that ham and turkey meat is being defrosted. Some of it is used in preparation for different meals, and then it is frozen all over again. And the question is there a concern that this is not the right process in regards to freezing meat, defrosting the meat, and then freezing whatever is not used for that day? To speak to the tamales, I do recall that conversation. We had a concern about how long a product can be frozen. We identified the use by date as being several months in the future from that point. And so the product was safe. The concern, as it was presented at the time, was that we can only freeze things for 7 days. And we clarified that the manufacturer had stated that we have 6 months to use a product that is frozen. And so therefore the product was safe. Again, I'm happy to retrain our staff to explain manufacturers will have a use by date on the box that says use by this date. They also include a manufacturing date, and they may say, instead of a use by date, from this point, 6 months from now, use it. And so understandably, this team member may have seen something on the box. And from my recollection of that conversation, that was the case. We had approximately 2 months left on a product that we were going to be serving within the next 2 weeks. So that product was safe. And the tamales that we are serving are well within the use by dates
set forth by the manufacturer. And with regards to things being thawed out and refrozen, we do not do that. It is very much not appropriate. It's against the rules. And if this has been reported to a supervisor, and I can say that it has not, because my supervisors and I, every time there is any question about safety, I am personally involved in each of those discussions. We talk for about 2 or 3 hours a day about what we're doing. And so if there is a concern about things being refrozen, please bring to your supervisor. And if you feel like it's continuing, even though it shouldn't be, to contact me directly. Because in every instance of a food safety concern, I am personally involved. I want everyone to know what the procedure is, why we do things this way, and most importantly, let people know that when there is a concern, we can talk about it. And we want them to feel very comfortable talking to me directly, especially if they feel like their supervisor is not doing the right thing. I want to be there to support our staff and to do the right thing and to keep people safe. To do that, I would please ask staff members, members of the public, please feel free to contact me. My phone number is 707-890-3807. That's 707-890-3807. And likewise, Rafael, if you're hearing things from our staff that are concerning, please encourage them to come talk to me directly if they feel like their supervisors are not doing the right thing. But I can tell you that as a practice, we do not refreeze things that have been thawed. It's unsafe, it's not acceptable, and it does not happen, and it will not happen. But if we have staff members who are concerned about this, then I would like to speak with them so that they know what the procedure is and that we can have that discussion. I think it's very important that we do that. And thank you. Thank you. Pues el señor contestó a muchas cosas aquí, pero comenzando con el punto sobre los tamales. Y el señor estaba explicando que cada producto tiene una fecha antes de la cual se debe usar un producto. Y también tiene otras fechas que indican si, por ejemplo, si un producto está congelado, tiene otra fecha pues para usar este producto. Pues en el caso, por ejemplo, que dio el señor, está indicando que con los tamales, por ejemplo, con los tamales congelados, que tenían como 2 meses de tiempo para usar este producto, pero tenían la intención de proveer este producto solamente dentro de 2 semanas, pues quedaba mucho tiempo. Pero, por ejemplo, con otros productos, posiblemente está marcado sobre el exterior de la caja, marcan las cajas con ciertas fechas, pero eso posiblemente indica la fecha cuando han producido el producto. Y posiblemente en otro lugar hay otra fecha con la fecha de vencimiento de este producto, si está congelado o si está mantenido a temperaturas, por ejemplo, en el refrigerador. Pues puede haber diferentes fechas según el producto y el estado en el cual está en la cocina. Además, el señor también indicó que posiblemente uno de los empleados posiblemente haya visto una de las fechas en el exterior de las cajas y ha supuesto que eso fue la fecha antes de la cual se debe usar este producto. Pero el señor está asegurando a todos que la comida que han proveído a la gente fue completamente segura. Fue proveída antes de la fecha de vencimiento bajo las condiciones en la cual la comida estaba pues congelada o guardada. Y en cuanto al punto sobre si el distrito escolar está congelando o entonces derritiendo y entonces recongelando la comida, el señor dijo que nunca lo hacemos. No, es ilegal tratar la comida así y no es algo que hacemos nunca en el distrito escolar.
Y si alguien, por ejemplo, un empleado ve que eso suceda dentro del ambiente laboral, debe de poder hablar con su supervisor y que el señor dice que pasa como 2 o 3 horas al día hablando con los supervisores de lo que están haciendo actualmente en la cocina. Es una discusión que tienen cada día por varias horas. Pero si una persona, un empleado, un miembro del público tiene alguna duda, el Señor los invita a hablar directamente con él y con alguna preocupación, porque siempre para el Señor la seguridad es su primera preocupación más allá de todo. Y quiere también tener la oportunidad de explicar el proceso y cómo están tratando a la comida que están sirviendo a la comunidad. Y quiere tener un ambiente, el Señor desea mantener un ambiente en el cual todos se sienten cómodos de expresar sus preocupaciones, de hablar con él, con los supervisores o de ponerse directamente en contacto con el Señor. Y también está proveyendo el Señor su número de teléfono en el distrito escolar que se puede utilizar para comunicarse directamente con él. Ese número es el 707-890-3807. Otra vez, 707-890-3807. Y dice también si, por ejemplo, si el señor Rafael oye algún comentario, alguna preocupación de la comunidad, que él también puede hablar directamente con el señor, puede expresar la preocupación de esa persona sin identificar el nombre de la persona. Y siempre en nuestra cocina, nuestra práctica es nunca congelar una cosa, derretirlo y recongelarlo. Nunca lo hacemos. Y el Señor siempre está dispuesto a hablar con la gente cada vez que tenga alguna preocupación. Ok. Thank you for that. Gracias por la traducción del señor Bigelow. Thank you, Mr. Burke, for taking the time and being here. Thank you for, again, accepting my questions. I think it's important that the community I wanted to take a moment and just thank you, Director Burke, for taking the time, taking the feedback again, and I look forward to our next conversation in regards to what we can do to make sure that the community will continue to feel comfortable, will continue to be safe. I think just this year, you've offered hundreds of thousands of meals. I don't know if that's the case. Well, we have served over 820,000 meals since March. And we want people to feel comfortable and safe. And please come eat with us. It's free. All children 18 and younger can get breakfast and lunch for 7 days. So Saturdays and Sundays too. Stop on by, pick up some meals. We'd love to have you. Definitely. Entonces, gracias al director Ed Burke por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotras esta tarde, contestar algunas de las preguntas que teníamos. Y una vez más, sabemos que queremos que la comunidad se sienta con confianza cuando vienen a obtener la comida de ustedes y suena como que ustedes han ofrecido cientos de miles de comidas para la comunidad en los últimos meses. Entonces, gracias por tomarse el tiempo, gracias por estar aquí. Y ahora me gustaría hacer una transición. I would like to now transition into a conversation with Kelly Dillon and Alisa Haley. Entonces, ahora me gustaría hablar con la señorita Kelly Dillon y Alisa Haley, porque hay un plan tal vez en el cual se está pensando que tal vez se va a poder abrir una escuela en un futuro, tal vez. Sé que el distrito estaba hablando acerca de eso. So there was a discussion about at what point do we start opening schools? And I know that the district has been, asking you all probably to head that research and see how can we do it in a safe manner. I'm not sure who wants to go first, but the question here is, what information are you bringing to us? No estoy seguro quién va a hablar primero, pero díganos qué información tienen para nosotros. Yeah, well, first of all, thank you for having both of us here tonight.
We know that this is a really important topic and conversation and something that's of great interest and concern with our families. And we're here tonight to do a couple things, mainly to inform parents of an upcoming elementary parent forum that we want parents to be informed of and to be invited to. And so, I don't know, go ahead, Dan. No, ok. Pues gracias por recibirnos esta noche. Sabemos que es un tema muy importante, de mucho interés para las familias. Antes que nada, la señora quería indicar que van a ver o van a celebrar un foro para los papás de las escuelas primarias y desea invitar a todos y en un momento va a explicar un poquito más. Go ahead. Perfect. Yeah, we have been, I think maybe many people may or may not know that, gosh, beginning in the summer, we had a return to school committee that included administrators, teachers, classified personnel, families, and community members. And that committee has continued to meet more recently to talk about plans for when it is safe to return to school in person. And so most recently, we have come back together with our elementary subcommittee and have a couple proposed schedules. They're just proposed. They're not set in stone, and they are open to feedback that we want to share with our elementary families and the community. Pues, la señora no sabía cuántos de ustedes saben, pero ha habido un gran comité que ha trabajado durante el verano y está continuando a juntarse sobre el plan para el regreso a clases. Es un plan bastante largo y siguen desarrollando este plan. En particular, han estado enfocándose, pues este comité ha incluido a miembros de la comunidad, maestros, directores de las escuelas, administradores del distrito escolar, pues han incluido una gran variedad de gente que han desarrollado este plan. Más recientemente, hay un subcomité dentro de los grupos que están llevando o creando este plan que se han enfocado sobre varias revisiones. En particular, la señora mencionó que han trabajado sobre varios horarios posibles para la primaria cuando sea seguro regresar a clases en persona. Están considerando varias posibilidades en cuanto al horario que se utilizará en la primaria en particular en ese momento. Y en ese momento están recibiendo comentarios sobre las propuestas que acaban de publicar la semana pasada. Go ahead. So I just would like to stress that it's going to be a webinar. We're going to have a webinar on December 1st, Tuesday night from 6 to 7. We will have translation. And we are collecting feedback, and that's really where we're at. We want to make sure that the proposed plans work for our families, because it's really important. We know how important it is that we all want to get back to the in-person portion, but we're still holding school. And so what I do want to just give a little bit of a brief overview of the two plans. The site elementary principals are sending out a survey that we would love everybody to take. So it'll be coming through their site principal, and it's a different survey than one before, and it really is asking about the two plans that we are proposing. Once again, nothing is set in stone, and I really want to clarify that. So, Dan, do you want me to keep going? I'll do this first. Pues la señora estaba hablando primero de este foro que se llevará a cabo el 1 de diciembre en un formato que se llama webinar. Es un formato de foro virtual que vamos a tener y estamos invitando a todos a participar en ese foro de público. Otra vez, el 1 de diciembre de las 6 a las 7. Obviamente habrá traducción. Hay un canal que se provee con traducción al español. Y lo que están buscando principalmente son comentarios o reacciones al plan, porque realmente nosotros deseamos servir a las familias y todos quieren regresar a clases presenciales, clases en persona. Y necesitamos formar este plan
el foro es una oportunidad de comentar sobre el desarrollo o de comentar sobre el regreso a clases presenciales. En ese momento sí tenemos estudios virtuales, pero estamos mirando hacia el futuro cuando podamos regresar a clases en persona. La señora también mencionó que los directores de las escuelas van a enviar una encuesta a todos. Es un poco diferente de la encuesta que han enviado anteriormente. Es una nueva encuesta. Eso va a venir del director de la escuela de su hijo en vez de la oficina del distrito escolar. Okay, go ahead. So once again, I want to stress that this is where we are gathering information to see what is best for all of our stakeholders. So the first option in the survey is what we're calling model 1, the AM-PM model, which students would be coming back 4 days a week in a part-time shift. So like part of the group would come back in the morning, and then they would leave, and then there would be cleaning that would occur, and then the second half would come back in the afternoon. So students would be present each of the 4 days, either in an AM or a PM format. La señora dijo que nada está decidido todavía, que no hay nada que está fijo. Entonces comenzó a hablar de los modelos. En este caso, el primer modelo que están mirando que se llama AMPM. Y bajo este modelo, los niños regresarán a clases 4 días a la semana en persona. Pero se va a dividir los alumnos en 2 grupos, uno por la mañana y otro por la tarde. Cuando los niños vienen por la mañana, estudian en la clase con sus maestros, entonces salen y tienen la oportunidad el personal tiene la oportunidad de limpiar todos los salones, y entonces entra otro grupo de niños, y después de este grupo, después de su salida, más limpieza para el próximo día. Go ahead. Okay. The second model is the model that we actually proposed in our first return to school plan when we thought we were going to be able to return in August. And it would be the 2 full days students would return. So for example, they would return Monday, Tuesday, and then another group, a different cohort, would come back for 2 days on Thursday and Friday. So you have cohort A for Monday, Tuesday, and cohort B for Thursday, Friday. And those would be full days. Pues en el segundo modelo, la señora estaba explicando que esta misma sugerencia que tenían en el borrador o la primera versión del plan para regreso a clases que publicaron en agosto. Bajo en este formato, los niños vienen por días completos, pero solamente 2 días a la semana. Y se dividen los niños en 2 grupos, en grupo A y en grupo B. Se usa la palabra cohorte en inglés, es decir, un grupo de niños. Si usted escucha la palabra cohorte, significa un grupo de niños. Y en este caso, los niños asistirían a la escuela 2 días a la semana, pero por el día completo, en vez de asistir por una mitad del día en la otra versión. Okay. And so, once again, I really want to stress that we will be having a webinar on December 1st from 6 to 7 to show everybody the plans, because so they can visually see it and not just hear about it. But they also will be receiving the invite to the webinar through their site principal as well. So 2 things are coming in the same email. One is the webinar and one is the survey. And we really would love everybody to take the survey to provide feedback, because we need to know what is best for our families. And we really hope that everyone joins us on the 1st as well. Pues la señora también quería enfatizar la importancia de este foro de la comunidad que van a tener el 1 de diciembre en el formato de un webinar de las 6 a las 7. Y durante esta junta van a mostrar visualmente los horarios que estamos discutiendo aquí en voz alta. A veces es más fácil verlo en vez de oír la propuesta. Y es muy importante que todos asistan. Es muy importante para nosotros. El director de la escuela enviará
no solo una invitación, con el mismo correo electrónico van a enviar, sí van a enviar una invitación para esta junta y también van a adjuntar o un enlace, no sé si sea un documento o un enlace, pero va a proveer acceso a la encuesta y deseamos proveer eso a todos porque realmente para poder servir bien a las familias necesitamos recibir comentarios sobre lo que sea mejor para cada familia. And so one of the questions that obviously comes to mind is for the first one that you presented, if children go in the morning or in the afternoon, what would be the latest that children would be in school? Entonces, una de las preguntas que estoy seguro a nuestros radioescuchas les interesaría saber, en el primer modelo que presentaron ustedes, ¿qué es lo más tarde que los niños, niñas estarían en la escuela? The first model has the first cohort, the AM cohort, right now, the way the model reads, from 8 to 10:30. And then there is a 10:30 to 12 time where students would get grab and go lunches to take home and then allow for the cleaning and sanitizing of the classrooms. And then the second cohort would go from 12 to 2:30. So those are the timeframes. The one thing I want to add before I hand it over to Dan is that these are considered hybrid models. And in hybrid models, you have in-person instruction as well as what we call asynchronous or remote activities. So it's a combination of both that allows students to have time on campus with their teachers, but also to work at home as well. Pues la señora explicando en cuanto al primer modelo que acabamos de discutir, otra vez se usó la palabra cohorte, que significa grupo de niños. En la primera cohorte por la mañana, las clases comienzan a las 8, continúan hasta las 10:30. A las 10:30 los niños salen de las clases, ciertos de los niños, la mayoría de los niños, entonces agarran sus comidas escolares que están ahí y después, pues al salir de la escuela, el personal comienzan a limpiar durante ese tiempo que han proveído dentro del horario. Y entonces, por la tarde, entra a mediodía, llega otro grupo y este grupo sale, el segundo grupo sale a las 2:30. Pero la señora también deseaba indicar especialmente que este modelo es lo que se llama un modelo híbrido. Y eso quiere decir que hay tiempo que pasa, los niños pasan en persona con el maestro en la clase, pero pasan otra parte del día, aunque no están en la escuela, todavía están estudiando de forma remota y están continuando ese, pues, hay dos partes de los estudios, una parte dentro de la escuela y una parte fuera de la escuela. Pues están estudiando por un día entero, aunque pasan solamente una parte del día dentro de la escuela. Yeah, so that's important. And again, that would be one of the many reasons that myself as a parent, if I had kids at Santa Rosa City Schools, I would want to show up to this dialogue that you're going to have on December 1st from 6 p.m. to 7 p.m. so that I can get as much detail, as much information as possible. And I'm sure some people are going to have questions again about how do we prevent COVID and all of this stuff. So I hope that people will show up to your event so that they can get educated and they'll have an input with the survey that you're also putting out there. Entonces, espero que sí la gente que son padres, madres de familia se presenten. Si yo fuera padre de familia en el Distrito Escolar de Santa Rosa, yo me presentaría virtualmente a este evento el 1 de diciembre de 6 a 7 de la tarde o noche para que ustedes puedan entonces hacer preguntas y participen en este cuestionario que se les va a mandar para que ustedes puedan decirles cuál es su opinión. And so I am grateful that you're taking the time, one, to really do this piece where you're putting all these, proposals together, right? Because we want to get the children back to school in a safe manner. Correct. And now you're moving into the next level, which is presenting the information to the community. And that is how it should be. I can say this because in other schools, districts far away, I have a 13-year-old, a 7-year-old,
and mom, and she works for that district, and she's in what is it called? She's at home for 14 days because they didn't follow the procedure. Nobody asked the parents, and now she works with children. One of the child that was in her school got sick and brought COVID for all of the 20 or so children that they have there. And then in another classroom where her 6-year-old is in, that child is now in quarantine because the teacher was the one who had COVID. She wasn't being careful enough, and she brought it to the classroom, and all 20 or so of the children are also home. So it has to be done the right way. And I'm grateful again that you're taking the time to get all the feedback because you happen to be a large district of 16,000 students. And so you have to really be very careful. We don't want to create more problems. Entonces, una vez más, agradezco que están tomándose el tiempo y están obteniendo la información, ya que ahorita tengo en otro distrito una mamá con 2 niños. Uno de los niños tiene que estar 14 días en su casa y ella está 14 días en casa porque ella trabaja para la escuela, y uno de los niños salió positivo, no sabía, infectó a toda el salón, y su hijo de ella, la maestra fue la que tenía el virus, sea que no se cuidó, lo que sea, pero ahora tantos niños y adultos están fuera de la escuela. And with that, unless you have anything else, I want to thank you again for taking the time and being with us today. Yeah, Great. we just, Thank on you so behalf of much. Kelly and myself, would like to thank you for allowing us to come. So thank you very much. Definitely. Thank Thank you. Gracias por estar aquí. Gracias. Okay, y con eso llegamos a la conclusión.